Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y del Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y del Neurolab. En este podcast hablaremos sobre la neurociencia y los trastornos del aprendizaje. Está nuevamente con nosotros la doctoranda en psicología Alexandra Cardona Tangarife, estudiante de la Universidad de Manizales, quien está en Guatemala haciendo una pasantía doctoral aquí en UVG. Alexandra es neuropsicóloga con experiencia clínica en niños, adolescentes y adultos. Así también tiene práctica docente universitaria, ¿verdad, Alexandra? Sí. Actualmente su trabajo de investigación es diverso, está trabajando con adulto mayor, pero en la parte de atención atiendes a niños y Ajá, adolescentes en la parte clínica. en la parte clínica. Así que muchas gracias, Alexandra, por estar ahora con nosotros. Y siempre que hablamos sobre los retos y los desafíos en cuanto a la forma como aprenden los niños y los adolescentes, se habla sobre, a veces se ha normalizado o se ha ido al otro extremo, sobre todo el mundo tiene dificultades, ¿verdad? Entonces, hay un gran grupo de condiciones que se le denominan trastornos del aprendizaje. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso y después vamos a hablar sobre lo que haces en tu práctica? Listo. Los trastornos del aprendizaje son alteraciones en la capacidad de adquirir las habilidades académicas. Y cuando hablamos de habilidades académicas, son los procesos más básicos que son lectura, escritura y cálculo. Son niños que a pesar de que pueden tener las mismas posibilidades que los otros de estar en un colegio regular, también de estar en refuerzos y actividades que les pueden fortalecer los procesos académicos, se les les da dificultad de forma significativa en la adquisición de ellos. Entonces, pueden tener una inteligencia normal. Son niños que a nivel de aprendizaje, por ejemplo, les dan unas ciencias naturales, unas ciencias sociales, y el niño te lo puede recitar, te le puede contar todo lo que aprendieron, pero en el momento de ir a leer puede tener transposición de letras, puede no poder identificarlas o hace mal como la correspondencia entre el sonido y la forma de la Gráfica, de la letra. letra. Entonces, y a pesar de todo ello, todas las posibilidades que tuvieron, pues tienen esos retrasos. A eso se le denomina trastornos del aprendizaje. En las escuelas o en los colegios, Alexandra, los niños se refieren, muchos colegios tienen o muchas escuelas tienen aulas que separan un poco a los niños y dan atención, ¿no? Hay niños que salen con eso, con esa pequeña ayuda, pero hay otros que no, Alexandra. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esos niños. Cuando no sea a través del aula, requerirían un poco más de ayuda. Son niños que posiblemente adquieran la habilidad, no tiene que ser 100% al niño que no tiene el trastorno del aprendizaje, puede desarrollarlo normalmente. Bueno, no normalmente, con más dificultad. ¿Qué se requiere? Requieren que vayan a especialistas. Por ejemplo, un fonoaudiólogo es muy importante, además para descartar otras condiciones que no sean propias del aprendizaje, sino que sean del habla, de las articulaciones o la forma articulatoria, porque eso también puede alterar. También estar en procesos de terapia ocupacional, porque la parte física y la parte motriz importa mucho, lo sensorial y perceptual, importa mucho en esa adquisición de la lectura y la escritura. Y pues si la dificultad está siendo tan grande, es importante, no sé acá, ¿cómo se les llama? En Colombia se les llama como un ajuste razonable. Ajá, una adecuación, aquí se llama Una adecuación adecuación. curricular. Ajá. Exacto, en donde el niño pasa por unas pruebas neuropsicológicas y al tener el diagnóstico de un trastorno del aprendizaje, se le hace esa adecuación en el currículo para que pueda ir adquiriendo los objetivos curriculares, pero con ciertas adaptaciones, mientras están con el equipo interdisciplinar Claro. para poder pues lograrlo. Oye, y a veces hay otras condiciones en el neurodesarrollo donde encontramos este tipo, que hay problemas. Los trastornos del aprendizaje
¿se heredan? Los trastornos del aprendizaje pueden ser hereditarios y no necesariamente porque haya un trastorno del aprendizaje. Si hay otro trastorno del neurodesarrollo, es decir, un déficit de atención por hiperactividad, discapacidades en casa, es importante no descartar otro trastorno Ok. del desarrollo. Quiere decir que puede haber lo que llamamos una comorbilidad, ¿verdad? Es decir, hay otra condición que está asociada. Por eso es tan importante que esos niñitos o esos adolescentes puedan ser evaluados. Hay gente que dice, es que le ponemos una etiqueta, es que ¿para qué lo evaluamos? ¿Qué piensas de eso? Pues yo estoy más en la postura de que no es tanto por etiquetar, sino por hacer el perfil y poder darle herramientas a los profesionales para continuar un proceso. Finalmente, se requiere poner un nombre, ¿cierto? Pero ese no es el fin, sino ayudar a través de todas las condiciones que son propias de ese nombre, de esa etiqueta, poder abordarlas y poder que el niño salga adelante y pueda lograr todos los objetivos igual que los niños de su edad. Muchas veces, por no atender eso y por no ir a buscar una etiqueta, los niños más adelante, cuando llegan a la adolescencia, desarrollan otros trastornos como trastornos afectivos, depresión, ansiedad. De hecho, hay estudios en donde se muestra que los trastornos del aprendizaje es uno de los trastornos en niños que más ideación suicida puede tener asociada, porque son niños que son totalmente conscientes de que pueden aprender, pero que esa dificultad está. Claro, eso es muy importante para la gente que nos está escuchando porque hay una vulnerabilidad, ¿verdad? Si un trastorno del aprendizaje no es atendido, es un trastorno que pasa desapercibido, quizá para los papás o para los maestros, no desapercibido, sino no atendido, esa es la palabra, pero que al final tiene un costo en la adolescencia y en la adultez enorme, no solo por la vulnerabilidad para deprimirte o para tener intentos suicidas o para mantener ansiedad y por lo tanto estar más vulnerable para el trauma, ¿verdad? Oye, y ¿qué se hace con los padres? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué abordaje hacemos con un padre o una madre que se resiste a entender que tiene su niño o que quiere, no solo se resiste, sino que es una buena oportunidad para aprender sobre la condición que tiene su hijo? ¿Qué se hace? ¿Qué normalmente haces? Normalmente se capacita, se psicoeduca frente a ello y también se invita a empezar un proceso más de tipo psicológico, porque no solo los trastornos del aprendizaje, sino cualquier enfermedad lleva un proceso adaptativo. Y esos procesos adaptativos, si no son bien tratados a tiempo, pues traen sus consecuencias. Entonces, lo más oportuno es explicar bien la condición, cómo para el papá, al darse y reconocer el diagnóstico, puede ayudar a su hijo. Claro. Porque mientras lo reconozcan, puede darle muchas más herramientas que si lo ocultamos y lo dejamos como ese mugrecito debajo la mesa, de la sí, o del mesa, sí. sillón. Ajá. Bueno, ¿y qué hablas cuando se da de alta un chico que fue a intervención para problemas de aprendizaje? ¿Damos de alta o lo acompañamos a lo largo de toda su vida académica? Bueno, ¿Qué dices? los trastornos del aprendizaje no llegan a estar al 100% a la par de los otros, Normotípicos. de los normotípicos, pero se da de alta cuando el niño ya es totalmente funcional. Con las habilidades que adquirió, puede desarrollarse en las diferentes esferas. Muchas veces lo requieren permanentemente. Hay quienes no, hay quienes logran tener tales herramientas que pueden estar solitos e ir como por controles. Hay quienes lo requieren de forma más continua, pero lo ideal es que cuando vayan uno logre decirles adiós con todas las herramientas que se les da. Ese es el fin de nosotros, los profesionales, no que todo el tiempo tengamos que estar ahí, sino que finalmente tenemos un logro cuando decimos, chao, puedes desenvolverte tú solito, es el fin de nosotros. Claro. Sería el ideal.
Claro, y en las escuelas hay comunicación, o sea, el neuropsicólogo se comunica con los maestros, con los directores, con el equipo de las escuelas o de los colegios. Depende del colegio. Ok. En mi experiencia en Colombia, muchos colegios sí me llaman y quieren profundizar, quieren que estemos en esa adaptación curricular, en ese ajuste curricular. También nos invitan a conversar con el neuropsicopedagogo, entonces estamos los neuropsicólogos, pero el neuropsicopedagogo también puede jugar una labor allí. Hay en otros colegios que nos invitan de forma particular. Pero como en todo, hay colegios que se resisten y que la culpa es del menor, que es la familia la que no lo asume y el colegio no hace ese ajuste. Por ley, en nuestro país Está. debería hacerse. Sí, nosotros aquí en Guatemala también. Hay esas y se fomentan que tengamos esas reuniones multidisciplinarias, pero definitivamente igual que en Colombia suelen no necesariamente algunos colegios o algunas escuelas estar abiertas a ayudar a esos niños. Hablamos hace rato de una vulnerabilidad de los chicos, ¿verdad? Em, ¿Trabajas con adultos que fueron diagnosticados o que tienen un diagnóstico de TDA, de trastorno del aprendizaje, perdón? Es menos común porque digamos que el área de neuropsicología es muy nueva en la ciudad en que me encuentro, de Manizales. Te voy a hacer acá una infidencia. Yo me demoré mucho en adquirir el proceso de lectura y escritura. Hoy en día me miro y sé que cumplo con los criterios para un trastorno del aprendizaje, pero en su momento nunca fue diagnosticada. ¿Por qué? Porque no estaban los profesionales para poder hacer dichos diagnósticos, se ayudaban de otras formas, sin el diagnóstico como tal. Entonces no es muy común que me lleguen personas que reconozcan que tienen el diagnóstico. Sí. Es más común, por ejemplo, en el mundo universitario. Cuando le explico el Así diagnóstico, es. los estudiantes, lo tengo. Así es. Bueno, vamos a cerrar este capítulo. En realidad, sí, en los adultos también lo vemos y tienes razón, Alexandra, en los estudiantes universitarios, que es lo que yo veo muy frecuentemente, lo vemos aquí. Chicos que alguna vez tuvieron un diagnóstico o no tuvieron un diagnóstico, pero que tuvieron dificultades, vienen y consultan y podemos ayudarlos, porque también no importa qué tan tarde o qué tan temprano, siempre podemos ayudarlos. Así que muchas gracias, Alexandra, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos al próximo episodio. Listo.